Estuve presente en una masacre en la que ocurrió en el año 2000 cuando asesinaron grupos al margen de la ley, asesinaron a 7 personas en la plaza principal del pueblo. Bueno, mi nombre es Emilio Zapata, soy habitante del corregimiento de Estados Unidos y quiero contar un poco la historia del corregimiento. Antes que todo, pues quiero contar un poco, qué me dedico, qué hago. Soy un habitante de acá del corregimiento. En el momento, pues no tengo un trabajo estable. Me gusta mucho trabajar en la parte social. Soy una persona muy sociable. Me gusta mucho estar vinculado con asociaciones, juntas de acciones comunales. De hecho, hago parte de una corporación de turismo, Visa USA, una iniciativa que se inició hace 3 años, que ya hasta la presente, gracias a Dios, hemos surgido y llevamos algo, no ha sido fácil, pero en un proceso de formación que ha sido bastante productivo. Estados Unidos es un corregimiento que data de 60 años, 50 años, 55 años. Es un corregimiento que se formó del auge del algodón y desde la bonanza de la marihuana, cuando era casi muy legal esos cultivos en estas zonas. Personas del interior del país se vinieron para acá, para estas zonas, a cultivar ese cultivo ilegal. Y cuando la bonanza del algodón, se acabó la marihuana y se acabó el algodón, y la gente pues dijo: no, vamos a coger tierras porque esto por aquí era baldío, era lo que pudieran agarrar. Por eso es que los colonos del corregimiento de Estados Unidos, en su mayoría, son personas del interior. Tenemos una mezcla de antioqueños, santanderianos, bayunos, tolimenses, y somos costeños. Realmente el corregimiento de Estados Unidos vivió una bonanza muy bonita cuando se florecía la tranquilidad, la paz, la armonía que florecía en todos estos pueblos de la región. Desafortunadamente, yo era muy niño, pero me acuerdo cuando en la década de los 80 comenzaron a surgir los grupos al margen de la ley de extrema izquierda, como las guerrillas, y de pronto esa paz que hubo se fue opacando poco a poco, pero era vivible y era aún, pues uno entendía de que era un grupo ilegal. Ya en la década de los 90 y todos los 2000 se fue el orden público, se puso más crítico todavía con la llegada de los grupos paramilitares, que desafortunadamente azotó muy duro este corregimiento, al tal punto de llegar, viviendo de casi 1000 y pico de habitantes que tenía, quedar con 8 personas únicamente acá en el corregimiento de Estados Unidos. Y ha sido bastante duro porque nos tocó volver a comenzar de nuevo. Gracias a Dios, pues las entidades fueron llegando poco a poco, como el grupo de Prodeco, que de hecho le debemos mucho, tenemos mucho que agradecerle. El Estado se enfocó también hacia esta zona del país, ya que estaba tan olvidada por parte de él mismo, del Estado, y debido a que había tanto conflicto armado, tanto desplazamiento forzado, de una u otra forma el Estado nos ha ido como mirando, se ha dado cuenta de que estos corregimientos tienen mucho potencial para mostrar. Tenemos una serranía del Perijá impresionante, tenemos acá en la parte baja bosques secos, los cultivos desde maíz hasta mora y papa, si se quiere, y fresa en la parte alta. Bueno, esto que está viendo acá es la planta, era donde existía un motor diésel que había cuando no había esta luz que tenemos ahora, que conocemos ahora. Era una planta diésel que se prendía todos los días de 6 de la tarde a 10 a 11 de la noche. Pues cuando eso éramos niños y nosotros pues nos sentíamos muy contentos cuando prendían esa planta. Datos muy curiosos, que cuando habían velorios pues uno como niño se alegraba porque obviamente pues por el momento de duelo pues el que manejaba la planta la dejaba prendida toda la noche cuando se ponía a tomar. Ya después, cuando en la década de los 90 que llegó la luz que conocemos ahora, pues esta planta se la llevaron.
y esto demoró más de 25 años en el olvido. Una iniciativa que hubo por parte del PDP que se reconstruyera aquí en la planta algo diferente para no dejar acabar como la historia, porque la planta era algo como icónico en Estados Unidos. Entonces se decidió, pues se le iba a hacer una estructura muy diferente, iba a quedar como especie de una biblioteca, como de una casa museo, para dar a conocer como algunos objetos emblemáticos de Estados Unidos, y no se pudo debido a de que ya estaba en un estado muy avanzado de que no funcionaba. Entonces, en vista de eso, pues se decidió pues hacer lo que tenemos acá, que se hizo un kiosco. Se hizo con el objetivo de que las personas tuvieran un momento de recreación, de que de pronto los muchachos vinieran a hacer las tareas aquí, o de pronto ver una película que se pudiera ver, alguna cosa, algo así, algo que le prestara un servicio muy grande a la comunidad. Como usted puede observar ahí, pues es un aviso que lo escribió un grupo al margen de la ley, pero cuando se reconstruyó la planta se llegó a un consenso con la comunidad de que dejáramos esas letras, porque a pesar de que eran escritas por personas al margen de la ley, en cierta forma hacían parte de la historia del corregimiento de Estados Unidos. Como tú ves bien ahí, es ahí donde le dan como aviso a una emisora de un grupo al margen de la ley, que eso se escribió en la década de los 90. También los grupos al margen de la ley incitaban a no votar, como tú ves aquí, que aquí se alcanza a resaltar un poco también, donde dice que en las elecciones del 90 no votar. Hay algo que se perdió ahí, pero se alcanza a leer muy bien, donde dice que en las elecciones del 90 no votar. Se vivían momentos muy difíciles donde la mayoría de las personas se iban a dormir al monte, y los que se quedaban en las casas eran unos valientes, porque estaban dispuestos a que llegaran a cualquier momento y le tumbasen la puerta y se los llevaran. Estuve presente en una masacre en la que ocurrió en el año 2000, cuando asesinaron grupos al margen de la ley, asesinaron a 7 personas en la plaza principal del pueblo, y realmente fue algo muy doloroso ver sufrir tantas familias y ver que le arrebataban la vida a esas personas injustamente. Desafortunadamente, mi abuelo fue una víctima del conflicto armado el 30 de abril de 1997. Tenía mi abuelo 75 años cuando le cegaron la vida. Hoy en día, pues obviamente el dolor sigue vigente, pero ya aprendí a superar y sobre todo a perdonar, porque llegué a un estado de que sentía odio y rencor y resentimiento, pero con ayuda de muchas personas aprendí el gran valor del perdón, de aprender a perdonar, de saber quién fue, quiénes fueron, y, y de cierta forma llegarles a preguntar por qué lo hicieron. Yo sé que eso no lo va a hacer revivir, pero el perdón alivia muchas heridas. Y hoy en día, pues yo invito a las personas al perdón, porque realmente sin perdón no hay reconciliación. Well, I saddled up my shoes, headed out at dawn.